noche vamos a terminar el capítulo 19 de la Segunda Convención de Londres del año 1689. El tema de este capítulo es de la ley de Dios, ¿verdad? Y es lo que vamos a estar desarrollando en esta noche. Les voy a pedir que inclinen su rostro, vamos a orar. Señor, te alabo, te doy gracias. Te alabo, Señor, porque solamente tú eres el dueño de toda alabanza. Gracias por la misericordia que has mostrado sobre la vida de cada uno de nosotros, perdonando nuestros pecados, no simples errores, no simples fallas, sino pecados. Gracias, Padre, porque tú nos perdonas. Gracias por ese amor que para nosotros puede ser incomprensible, pero es el amor perfecto tuyo que manifiesta sobre cada uno de nosotros. Y yo sé, Señor, de que en medio de todas estas bendiciones de salvación, tú también nos das la bendición de poder acercarnos a tu palabra y de encontrar en ella, Señor, la dirección para nuestra vida. Permite, Padre, que nuestros corazones estén dispuestos a atender tu palabra y que nuestra mente se encamine siempre hacia recordar lo que tú manifiestas como tu voluntad en medio de la palabra escrita. Ayúdanos, Señor, para comprender lo que tú quieres decirnos y para ponerlo en práctica, para que juntos como iglesia, Señor, podamos apoyarnos mutuamente y ayudarnos para seguir siempre firmes hacia adelante. Gracias, Señor, por el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Amén. En los tiempos actuales, cuando hablamos de la ley, como que nos sentimos a veces un poco incómodos, ¿no? Hablamos de la ley y lo primero que se nos viene a la mente es, miren, yo soy salvo por gracia y la ley no la necesito para nada. De hecho, una de las cosas que yo quería que pensáramos ahora en base al estudio y a estos últimos dos numerales de la confesión en el capítulo 19 es si la ley es de utilidad para los cristianos. ¿Es la ley útil para nosotros o ya la ley no sirve de nada? Si fue dicha simplemente para estar ahí, para recordarnos a nosotros algunas cosas, o si en verdad la ley todavía es útil hoy en día, no solo para los cristianos, sino también para aquellos que aún no conocen al Señor. En medio de esto quisiera recordar un poco lo que ya hemos estado viendo. Dejo la pregunta nada más suelta ahorita. En los estudios anteriores, el hermano Luis se ha enfocado en mencionar las tres divisiones, si queremos decir así, las tres divisiones en que la ley la entendemos en las Escrituras. Y aunque tal vez no la presente en el orden que él la mencionó, para mi propósito va a ser presentada en esta forma. Primero tenemos la ley judicial o la ley política, si usted quiere decirle. Esa ley eran las normas que regían la relación civil de la nación de Israel. O sea, como si ustedes quisieran decirlo en cierto modo, parte de la constitución del gobierno de Israel, ¿no? Lo que les normaba cómo comportarse. Esos principios éticos de la ley civil que le fue dada a Israel, muchos de esos principios se aplican aún hoy día en la legislación de los países. Los principios básicos que están ahí se sustentan en las constituciones o en las leyes de los países actuales, tal vez no en la misma medida, tal vez no en la misma forma. Por ejemplo, cuando hablamos de la Biblia que condenaba a la persona que robaba y había ciertas cosas que cumplir, hoy la ley tal vez no lo hace en la misma forma que la Biblia, sin embargo, robar sigue siendo un delito y está penado por la ley. A eso es a lo que me refiero cuando digo de que esos principios éticos de la ley dada a Israel como nación aún siguen aplicándose hoy en día. Sin embargo, debemos de recordar que una ley de una nación está vigente mientras la nación existe. ¿Sí me explico? Cuando la nación ya no es nación, ya no hay tampoco legislación para esa nación porque la legislación o porque la ley, porque la nación ya no existe. Entonces no puede tener una legislación porque no hay nación a la cual vaya a regir esa ley. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ley política, la ley civil que fue dada a Israel estaba vigente para la nación de Israel. Y una vez la nación de Israel dejó de ser nación, esa ley ya no podía seguir vigente porque ya no había la nación que sustentaba esa ley. No sé si me di a entender, espero que sí.
¿verdad? Israel dejó de ser nación allá por el año 70 después de Cristo. Ya desapareció como nación. Y si bien es cierto que en la Organización de Naciones Unidas en el año de 1948, mayo de 1948, Israel fue reconocido nuevamente como nación. No sé si ellos han adoptado una nueva ley o si adaptaron esta ley, no es el punto ahorita, pero esta legislación que se les dio a ellos en el tiempo de Moisés estuvo vigente hasta el año 70 después de Cristo, cuando Israel dejó de ser nación. La otra ley que vimos es la ley ceremonial o la ley ritual. Esta ley tenía un punto interesante y era de que la ley ceremonial o la ley ritual señalaban hacia Cristo, apuntaban hacia Cristo. Es la ley que regía los ritos concernientes a la religión del pueblo judío, estrechamente relacionada con los sacrificios que deberían ofrecerse como expiación por el pecado, así como también en las diferentes ofrendas, acciones de gracias, nunca eran acompañadas de nada, sino que siempre esas ofrendas, esas acciones de gracias iban acompañadas de ofrendas y había un ritual para ofrecer esas ofrendas. Todos esos ritos de la ley ceremonial apuntaban hacia Cristo. Una vez Cristo viene, una vez Cristo se manifiesta, como lo dice Hebreos, Él es el cumplimiento de la ley, a Él apuntaban y ya todo eso está cumplido. Ya no tenemos más ley ceremonial que celebrar en ese sentido. Y si bien es cierto, esa ley ceremonial también fue dada al pueblo judío, muchos hoy en día, y tal vez con un poco de preocupación podemos decirlo, muchas iglesias cristianas hoy en día están creyendo que si ellos vuelven a practicar los ritos del pueblo de Israel, van a ser más santificados delante de Dios. Y hay algunos que quieren mantener la dieta que ellos mantienen, quieren mantener el tipo de culto que ellos mantienen. Volvamos entonces a los sacrificios, hermanos, y traigamos aquí a los pastores que vengan a degollar los corderos y las ovejas que tenemos que ofrecer por nuestros pecados. No, eso ya fue también abolido. Hay otra ley, la ley moral. Esa ley moral nosotros la encontramos pensada o registrada y casi siempre que hablamos de esto nos enfocamos en eso, es en los 10 mandamientos. Esta ley moral, dijo el Señor, miren, ya no se la voy a dar a ustedes escritas en piedra, sino que se las voy a escribir en sus corazones. Esta tiene como base, según dije, los 10 mandamientos, son mandamientos que regulan nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. No solamente con Dios, sino cómo nos relacionamos con las demás personas. Esa base de decir que surge de los 10 mandamientos es asegurada incluso por nuestro Señor Jesucristo. Cuando, por ejemplo, en Marcos 12, 30 y 31 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, dice él, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento, dijo el Señor, mayor que estos. Y por eso decimos que la ley moral depende o se basa en los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás falso testimonio y no codiciarás. En esta noche vamos a desarrollar 4 puntos. Número 1, los verdaderos creyentes no están bajo la ley. Número 2, la ley como regla de vida. Número 3, la utilidad de la ley para los regenerados, para los cristianos. Y número 4, la armonía entre la ley y la gracia. Entonces, los verdaderos creyentes no están bajo la ley.
Y cuando decimos no están bajo la ley, quiero ser claro, hermanos, porque no quiero que se me malentienda. Cuando hablamos de que los creyentes no están bajo la ley, estamos hablando de que los creyentes no están bajo la ley como un pacto de obras. ¿Qué es el pacto de obras? ¿A qué apuntaba el pacto de obras? El pacto de obras apuntaba a que haz esto y vivirás. Tenías que vivir, tenías que practicar, tenías que cumplir, y todo eso al final iba acompañado de fe, porque los sacrificios, dice la Biblia, no pueden quitar los pecados. El único que quita los pecados es Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de que los verdaderos creyentes no están bajo la ley, es que no están bajo la ley como un pacto de obras. Y la confesión lo dice de esta forma: aunque los verdaderos creyentes no están o no estén bajo la ley como un pacto de obras para ser justificados o condenados por esta. Y a eso nos referimos cuando hablamos de pacto de obras. No se trata de que ya la ley no hay que respetarla, sino que dice, la ley no sirve para salvar a nadie. No puede salvar ni puede condenar si la cumplo o no la cumplo. Romanos 6:14, que nos aparece ahí, dice, porque el pecado no tiene ya autoridad sobre ustedes, no se enseñoreará sobre vosotros la ley, sino bajo la gracia. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. Es decir, la ley apuntaba a Cristo, toda la ley en sí apunta a Cristo, toda la Biblia apunta a Cristo, y dice, ya una vez Cristo, la ley ya no tiene vigencia, en el sentido de que Cristo es el cumplimiento de la ley para justicia a todo aquel que cree. Entonces, hermanos, yo como cristiano ya no puedo estar pensando en las obras de la ley como un medio para alcanzar más gracia delante de Dios y ser salvo. Porque en ese caso estaría diciendo que el sacrificio de Cristo no es suficiente para darme vida eterna, lo cual la Biblia señala en numerosas ocasiones. El sacrificio de Cristo es suficiente y la salvación no es por obras, para que nosotros no nos sintamos grandes, no nos sintamos orgullosos, porque la salvación no depende de lo que nosotros hagamos. Entonces decíamos, no estamos bajo la ley con un pacto de obra para ser justificados. En Hechos 13:39 dice, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Cristo es justificado todo aquel que cree. Hechos 13:39 nos dice, la ley nunca ha justificado a nadie. Nunca. La justificación viene solamente por Cristo. La ley tampoco puede condenarnos. La ley nos señala el pecado, nos dice que hemos fallado, nos dice que hemos pecado, que hemos ofendido a Dios, pero no puede hacer más de lo que señala. En Gálatas 4, versos 4 al 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Este texto, por cierto, lo hemos visto en otros estudios, en el cual el apóstol Pablo está diciendo, miren, el tiempo ya se cumplió, Cristo vino en el cumplimiento del tiempo para hacer cumplir todo lo que la ley decía y para ofrecerse en nuestro lugar para redimir a aquellos que estaban pensando en la ley como una norma de salvación, y ahora nos ha dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios por adopción. Entonces, si la ley no nos sirve a nosotros como un pacto de obras para ser salvos o para ser condenados, entonces ¿para qué nos sirve? ¿Para qué vivir la ley? ¿Para qué pensar en la ley? Y aquí es donde la Biblia diría, equilibra todo. La ley debemos de observarla no como un paso legalista para ser más justos delante de Dios, sino como una regla de vida, como una forma de comportamiento. Santiago capítulo 2 y versículo 12 dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y en Romanos 7:25 dice, así que concluyendo, por una parte, mi razón me inclina, dice el apóstol Pablo, a servir a Dios, pero por otra, mis desordenados apetitos me tienen esclavizado a la ley del pecado, ¿verdad? Si me comporto en mi carne y trato de ver la ley, eso me va a hacer daño. Pero ahora dice, no,
mis pensamientos, incluso el entender el Evangelio, me inclina a servir a Dios. Lo leí en otra versión, Romanos 7:25, en la versión La Palabra de Dios, la palabra, el mensaje de Dios para mí. Entonces, hermanos, la ley es útil para el creyente, no para salvar, no para justificar, sino más bien como una norma de vida. El nuevo pacto establece una diferencia muy importante entre la ley y el creyente. Pero este es el pacto, dice el Señor en Jeremías, por ejemplo, 31:33, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dice el Señor, la ley ya está escrita en el corazón de los creyentes. Así que, hermanos, la ley ya no nos sirve como un pacto de obras, pero sí como una regla de vida. ¿Y qué significa esto? La ley como regla de vida. Josué 1:7, el Señor le dice a Josué, mira, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ahí hay varios versículos relacionados con esto, solamente he traído uno. Dice, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Guárdalas, vívelas, porque eso te trae bendición a tu vida. ¿Qué hace la ley entonces como regla de vida en nosotros? Número 1, nos informa acerca de la voluntad de Dios. No conociéramos la voluntad de Dios si no es por su palabra escrita. No conociéramos la voluntad de Dios si la Biblia no nos dijera cómo debemos de comportarnos. Y por eso la ley nos informa acerca de la voluntad de Dios. El Salmo 119, todo el Salmo 119 habla de la palabra de Dios, de los estatutos de Dios, de los mandamientos de Dios. Y en el verso 4 al 6 dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces, dice el salmista acá, no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. Comportamiento, no una regla para salvación, sino comportamiento, obediencia. ¿Por qué? Porque eso ordena nuestros caminos y dice el salmista aquí, nos ayuda para que no seamos avergonzados. Qué triste es que cuando como cristianos queremos compartir la palabra con alguien y esa persona tenga que decirnos, el ruido que estás haciendo o las obras que estás haciendo, o el ruido que estás haciendo, como quieran llamarlo, no justifica lo que estás diciendo. Es decir, dices algo que no estás viviendo. Y dice el salmista aquí, vivan conforme a la ley y no van a ser avergonzados cuando atienden a los mandamientos del Señor. Número 2, dirige y obliga a andar conforme a la voluntad divina. Nos anima a eso. El Señor Jesús en Juan 14, versos 15 y verso 21 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El Señor está diciéndonos, miren, si ustedes quieren demostrar su amor hacia mí, aunque alguien dice, no debemos de guardar la ley simplemente por amor, pero no sé qué tanto de razón pueda tener. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo, miren, si ustedes me aman, demuéstrenme el amor que ustedes tienen viviendo conforme a las ordenanzas que yo les estoy dando. Porque eso es lo que importa, la obediencia. El hermano Luis mencionaba el miércoles pasado cuando Saúl no hizo la voluntad del Señor y Samuel tiene que llegar y decirle, al Señor no le importa todos estos sacrificios que estás haciendo porque Él no te los ha pedido. A Dios lo que le interesa es la obediencia. Es mejor obedecer al Señor que creer que con lo que estamos haciendo lo correcto. En otra parte dijo el Señor, misericordia quiero y no sacrificio. No son los sacrificios los que el Señor anhela. Y Jesucristo dijo aquí, miren, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Número 3, la ley nos muestra la pecaminosidad de nuestra naturaleza, corazón y vida. Nos enseña que somos pecadores. Romanos 7:7, ¿qué
¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, la ley no es pecado. Pero yo, dice, no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no, si la ley no dijera, perdón, no codiciarás. En otras palabras, la ley nos muestra qué tan pecadores somos. Nos lleva a entender en qué condición estamos delante de Dios. Y miren, hermanos, es algo que nosotros ahorita decimos, eso que está diciendo es tan sencillo, y es tan sencillo de decirlo, es tan sencillo de oírlo, pero cuando tenemos que aplicarlo, cuando tenemos que pensar si las acciones que yo estoy realizando en realidad son acciones santas o están llenas de pecado. Y usted tal vez podrá decirme, mire hermano Nahum, cuando yo, no quiero decir canten porque entonces voy a molestar aquí a los hermanos, ¿no? Pero voy a hablar de mí, ¿no? O sea, si yo les dijera, miren hermanos, yo aquí pues vengan, yo predico muy bonito, enseño muy bonito, yo me preparo bien y yo les estoy hablando a ustedes correctamente y lo hago y ustedes ven que hay una preparación enorme y ustedes se van maravillados, claro que nunca se van maravillados, pero bien, se van maravillados de ver que tan bien predicó y que tan todo lo otro. Y lo hice bien, pero por dentro estoy diciendo, que vean estos hermanos que yo sí puedo. Que vean estos hermanos que yo lo hago mejor que los otros que han participado. Que vean que yo sí me preocupo porque las cosas se digan como deben decirse. Muy buena acción, podemos ver qué es lo que se está haciendo, pero en el fondo está más cubierto de pecado por vanagloria, por orgullo, por menosprecio, por todo lo que ustedes quieran agregarle. Y debemos de ser cuidadosos. La ley nos muestra qué tan pecaminosos somos aún en nuestras buenas acciones, aún en las cosas buenas que creemos que estamos haciendo lo mejor que podemos hacer. Y el número 4, la otra razón, es porque la ley produce mayor convicción de pecado, humillación por el pecado y odio contra el pecado. Mire hermano, si usted se da cuenta que es pecador, usted va a sentirse humillado delante de Dios. Usted va a sentir pesar. Yo no sé si alguna vez usted ha sentido un arrepentimiento tan fuerte que lo lleve a estar tan adolorido de corazón y a confesar esa situación no solamente a Dios, sino incluso a la persona que ha ofendido. Y además de eso, debe de llevarnos a odiar el pecado. Yo he dicho que no me gustan hablar de anécdotas personales, pero voy a usar una mía ahorita porque fue en aquella edad en la que uno se considera bien inocente, edad de niño, y que en esa época no había ninguna vanagloria. Y yo sé que hasta ahorita usted dice, mi hermano, pero usted ha cambiado un montón, ahora ya no es lo mismo. Claro, no es lo mismo. Yo recuerdo y no recuerdo, o sea, yo recuerdo que yo le había mentido a mi mamá. Lo que no recuerdo es cuál fue la mentira. Y una tarde, tipo 5 y media, algo así recuerdo, yo me sentía tan mal y no entiendo por qué, no entiendo cómo fue que llegué a sentirme tan mal, pero yo me sentía tan mal porque estaba consciente que le había mentido a mi mamá. Y yo me acerqué llorando a ella y le dije, mamá, yo quiero que me perdone porque yo le mentí. Y bueno, ustedes saben, son las mamás, ¿no? Y las mamás pues son cariñosas, ¿verdad que sí? Bueno, y todo eso, ¿no? Y ella, no hijo, no llores, mira, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero yo creo que, y perdonen que lo diga en esta forma, creo que en los demás años de vida, nunca quizá he tenido un arrepentimiento como ese. Y el arrepentimiento como ese, hermanos, debería ser el arrepentimiento que debemos de sentir todos los días por nuestros pecados. Que hemos ofendido, sí, a quien está cerca de nosotros, pero que hemos ofendido a Dios, a aquel que dio todo por que nosotros estemos en una buena relación con Él. Y la ley nos hace ver qué tan pecaminosos somos. Nos hace entender que al haberle fallado a Dios tenemos que humillarnos delante de Él y acercarnos y pedirle perdón. Y nos hace ver que debemos odiar al pecado. No debemos amarlo, sino que debemos odiarlo. Debemos de alejarnos de Él a la primera oportunidad que tengamos de correr del pecado. Corramos del pecado. Y si no tenemos la oportunidad de correr del pecado, hagamos la oportunidad. Y debemos odiar el pecado. No, pobrecito, no, qué bien está, no es que pobrecito, miren, está muy nuevito, o ya está muy viejecito, miren que está pasando tantas dificultades, tantas aflicciones. No dice la Biblia,
huye del pecado. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, hermanos, debemos de ser cuidadosos en este sentido. La confesión nos lo dice de esta forma. La ley es de gran utilidad tanto para ellos, para el inconverso, para los cristianos, como para otros, los que no han conocido. En el sentido de que, como una regla de vida que les informa acerca de la voluntad de Dios, acerca de el deber que tienen delante de Dios, los dirige, y los obliga a andar en conformidad con esa voluntad de Dios, revelándoles también las contaminaciones pecaminosas de su naturaleza, corazones y vidas, para que al examinarse a sí mismos a la luz de esa voluntad de Dios o de esa ley manifestada en la voluntad de Dios, pueda llegar a una mayor convicción de pecado, humillación por el pecado y odio contra el pecado. No podemos considerarnos cristianos si no odiamos el pecado. Todo lo anterior provee una visión más clara de la necesidad que tenemos de Cristo y de la perfección de la obediencia de Cristo. Y eso lo dice la confesión de esta forma. Todo esto lo hace la ley, llevarnos a sentir odio por el pecado, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. ¿Necesitamos a Cristo para vivir correctamente delante de Dios? Sí, lo necesitamos. ¿Debemos de tomar su obediencia perfecta como un ejemplo para nosotros? Sí, debemos de tomarlo. Y por eso dice, todo esto anterior, todo lo que hemos ya mencionado hasta ahorita, provee una visión más clara de la necesidad que tenemos de Cristo. Porque apartados de mí, dijo él, nada podéis hacer. Y de la perfección de la obediencia de Cristo. Esto lo dice Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque apartados de mí, nada podéis hacer. No podemos hacer nada apartados del Señor. Su obediencia, la obediencia del Señor fue tan perfecta que llegó hasta la muerte y muerte de cruz. Efesios 2:8. Él se ofreció por nosotros y su obediencia, a pesar del sufrimiento y de todo, fue tan perfecta que nosotros debemos de tomarla como un ejemplo para nuestra vida. ¿Qué otra utilidad tiene la ley para los regenerados, para los creyentes? Mire, primero restringe las corrupciones, nos pone límites. ¿Y cómo restringe las corrupciones? Bueno, en primer lugar, prohíbe el pecado. Al principio les leía los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17. Ese es un resumen. ¿Y qué dice ahí? Miren, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. No matarás. No robarás. No adulterarás. No codiciarás. No dirás falso testimonio. Nos pone restricciones. Dice, no hagan esto, no hagan esto, no hagan esto. No hagan tal cosa. Además de eso, también la ley tiene ciertas amenazas que sirven para mostrar qué es lo que los pecados todavía merecen. ¿Sí? La ley nos indica qué merecen nuestros pecados. Y eso, Levítico 23:30, solo anoten la cita, 26, 22 y 30. ¿Verdad? Donde está dicho al pueblo de Israel, miren, si ustedes no hacen esto, esto y esto y esto va a venir sobre ustedes, esto va a suceder en la vida de ustedes. Levítico 23:30, 26, 22 y 26:30. Además de eso, nos muestra las aflicciones que pueden esperar por los pecados en esta vida. ¿Dios perdona nuestros pecados? Amén, Dios perdona nuestros pecados. Pero la consecuencia que ese pecado trae, la vamos a sufrir. No estoy hablando que la paga del pecado es muerte, no. Cristo ya nos libró de la muerte eterna y nos ha dado ahora vida eterna en Él. Pero las consecuencias de los pecados que cometemos acá, las vamos a pagar también acá. ¿Sí? Hay leyes que rigen cuando usted ha violado una ley, que va a cumplir con tal y tal cosa. Si su pecado no ha sido violar una ley del gobierno, del Estado, y usted ha ofendido, por ejemplo, aquí dentro de la iglesia a alguien,
Usted va a sufrir la consecuencia. Si confiesa el pecado, se lo dice a la persona con humildad, miren, esa persona va a llegar a pensarlo mucho para volver a confiar en usted. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Las consecuencias las vamos a pagar. Esas aflicciones por causa del pecado las vamos a sufrir. Si hay un problema matrimonial, es lógico, eso es lo que más repercute, lo que más podemos decir, podemos identificar más fácilmente las consecuencias de una situación de esas, ¿verdad? Y eso, hermanos, lo vamos a pagar aun cuando Cristo nos haya perdonado por nuestros pecados, porque la violación de la ley exige, por así decirlo, un pago, una remuneración. Así que, aunque el cristiano está libre de la maldición y del rigor implacable de la ley, como dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no hay ninguna. Sin embargo, las consecuencias por nuestro pecado, sí vamos a sufrirlas. Muy bien, entonces, también la ley nos anima a los regenerados por medio de las promesas de la ley. Y en cuanto a las promesas de la ley, dice la confesión, las promesas de la ley también muestran a los regenerados que Dios aprueba la obediencia y también qué bendiciones pueden esperar por el cumplimiento de la ley, aunque no como si se las debiera por la ley como un pacto de obras. Si parece enredado, y vamos a tratar de explicarlo un poquito. Primero, la ley nos enseña a los creyentes que Dios aprueba la obediencia. Lo leímos hace un rato. Salmo 119:4, leímos hasta el 6. El 4 dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos, que obedezcamos tus mandamientos. Y nos informa también la ley de las bendiciones que podemos esperar por cumplir la ley. Tu siervo es además amonestado en ella, dijo el salmista en el verso 11 del Salmo 19, en guardar la ley, en guardar tus mandamientos, en guardar tus preceptos, dice, hay grande galardón, hay un gran premio. Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. No que te voy a oír, dice atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces, hermanos, la ley nos muestra también promesas de bendición por guardarla, por vivirla. Y en la última parte que decía, suena también un poco confuso, es cuando dice, aunque no como si se le debiera por ley, como un pacto de obras. Es decir, obedecer a Dios. Si Él nos quiere bendecir por la obediencia, Él puede hacerlo. Pero Dios no está en ningún momento obligado a premiarnos por nuestra obediencia. ¿Sí me doy a entender? Yo debo obedecer a Dios por todo lo que Él hizo por mí. Yo debo obedecer a Dios porque Él es mi creador. Yo debo obedecer a Dios porque Él es mi salvador. Tengo que hacerlo. Ahora, y cuando lo obedezco, Dios no está obligado a darme ningún premio. Pero si Él aún así quiere bendecir mi obediencia, Él lo va a hacer, pero no por obligación. No porque las obras mías merezcan un galardón de parte del Señor. Por eso cuando Pablo le escribe a Tito, en el capítulo 3 y verso 5, le dice que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, del nuevo nacimiento y por la renovación en el Espíritu Santo. No por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Cuando usted es bendecido, hermano, alégrese en el Señor, porque no es que Dios le esté pagando, Dios sigue aún ahí en medio de esa bendición demostrando su misericordia sobre usted. Así que hacer lo bueno y abstenerse de lo malo, porque la ley anima a hacer lo uno y disuade de lo otro, no es evidencia de que un hombre esté bajo la ley y no bajo la gracia. Estamos ahorita siempre todavía en el punto 6 y esta parte es propiamente lo que dice la confesión. O sea, que yo haga lo bueno y que me detenga de hacer lo malo, porque la ley me enseña que debo hacer eso, no quiere decir de que yo estoy bajo la ley y no bajo la gracia. No sé si me doy a entender. Si yo cumplo con la ley, o si yo trato de obedecer la ley, si obedezco aquellos puntos de la ley que para mí ahora todavía siguen vigentes,
entonces yo tengo que pensar de que yo estoy haciendo eso, pero no porque esté bajo la ley. ¿Sí? Porque la ley, ya dijimos, nos salva, no condena, no estamos bajo la ley. Y eso no demuestra que yo haya caído de la gracia y que quiera establecer mi salvación por obras. Ahora, debemos de ser cuidadosos en que al cumplir con los mandatos vigentes de la ley para nosotros hoy en día, no pensemos que eso nos va a salvar. Porque si lo pensamos de esa forma, entonces ya eso no se llama ni ley ni gracia, sino legalismo. Por eso la línea entre legalismo y la obediencia es una línea bien sencillita y fácil de traspasar. Cuando usted obedezca al Señor al pie de la letra, dele gracias a Dios porque le ha dado la capacidad de hacerlo en Cristo Jesús y por el Espíritu Santo que mora en usted. Pero nunca piense que eso le va a dar a usted la salvación y que usted lo va a hacer para que el Señor le asegure que usted sí se va a salvar, porque usted sí se lo está mereciendo, porque eso ya es pecado, eso es legalismo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Y qué pasa con los miembros? Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Tito 2, 11 al 14, quisiera leerlo, aunque ya siento que el tiempo se me está yendo, pero dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, ¿de qué forma? ¿De qué manera? Dice, sobria, justa y piadosamente. ¿Qué más? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Pero qué dice el 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, hermanos, la práctica de la ley para salvación no es algo que debemos pensarlo, sino la práctica de la ley como una regla de vida. Y así es como debemos de vivir. El punto 7 de la confesión, porque le dije que vamos a terminar ahora, nos muestra la armonía entre la ley y la gracia, ¿verdad? Y dice la confesión, los usos de la ley mencionados tampoco son contrarios a la gracia del Evangelio, sino que concuerdan armoniosamente con él. La versión de la segunda confesión que nosotros estamos usando dice, sino que concuerdan dulcemente con él. Es un poco romántico el lenguaje, ¿no? Esta otra versión lo traduce armoniosamente y lo considero más adecuado en el sentido de que dice que tanto la ley como la gracia tienen armonía en lo que enseñan. ¿Sí? Están de acuerdo en lo que enseñan. ¿La ley es contraria a las promesas de Dios? Pregunta Pablo cuando escribe a los Gálatas. Dice, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Así es que ¿hay armonía entre la ley y la gracia? Sí la hay. Pues el Espíritu de Cristo, continúa la confesión, subyuga y capacita la voluntad del hombre para que haga libre y alegremente lo que la voluntad de Dios revelada en la ley requiere que se haga. En otras palabras, nos está diciendo que Cristo nos obliga, subyuga, nos impone, por así decir, esto, pero a la vez dice, nos capacita para que esto lo hagamos libre y alegremente. Cumplir con los estatutos de Dios para el creyente no tiene que ser un motivo de enojo o tristeza. Tiene que ser un motivo
de alegría. Es lo que está diciendo la confesión ahí. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, dijo Pablo a los de Filipos, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que opera en nosotros para que la ley sea algo agradable a nuestra vida. Salmo 119, 97 a 104 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. La ley no me salva, la ley no me condena, pero yo debo de vivir como si tuviera una ley sobre mí, no para salvación, no para condenación, sino como una norma de vida, porque esto me lleva a dar un testimonio más eficaz y más eficiente acerca de la fe en Cristo que yo he abrazado. Así que, hermanos, no somos personas que no estemos bajo una ley. Pablo lo dijo de otra forma: yo no estoy bajo ninguna ley más que bajo la ley de Cristo. Y la ley de Cristo está manifestada en la misma palabra del Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos para entender la necesidad que tenemos de ser obedientes a tus estatutos. Y ayúdanos a agradecerte, Señor, porque no solamente nos dices qué es lo malo que nosotros tenemos y por lo cual podemos ir a condenación, sino que tú nos dices que esa condenación nos ha librado nuestro Señor Jesucristo al ofrecerse por nosotros en la cruz del Calvario. Pero también junto con esa salvación nos capacitas para ser obedientes a tu voluntad. Ayúdanos a vivir de tal forma que la vida de Cristo sea reflejada a través de nuestra vida. En el nombre de tu Hijo. Amén.